Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de cómo debemos aprender su libro según usted. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y ya vimos mucho sobre contexto, de comparación y contraste. Y hoy vamos a combinar eso con las tres aplicaciones de escritura, que son la aplicación historial, la aplicación espiritual y la aplicación profética, para ver básicamente la plenitud de las escrituras que Dios quiere que estamos viendo cuando estamos recibiendo de su libro en general. ¿Sí? La plenitud. Vamos a Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 15. Que tenemos que entender algo sobre esta palabra de Dios. Este libro no es normal, es sobrenatural. Hay más aquí, ¿sí? Que uno de sus libros escritos de hombres solamente. Proverbios 20 y versículo 15 dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios sabios son vaso precioso. Y sabemos que Dios es sabio. Él es sabiduría encarnada, básicamente, ¿cierto? La sabiduría de Dios es Jesucristo. Y cuando Él habló, Él usaba sus labios. Entonces, lo que sale de Él, es decir, sus palabras, son un vaso precioso que vale más que oro y piedras preciosas. Es algo muy grandote, ¿cierto? Hay mucha gloria con eso. Y por eso, Proverbios 17 y versículo 8, la Biblia dice: piedra preciosa es el presente en ojos de sus dueños. Y esta palabra de Dios también es un presente de Dios a nosotros, los cristianos, la iglesia de Dios, ¿sí va? Y vale más que piedras preciosas, pero utilizando eso como una ilustración. ¿Ya? Y mirando este versículo, ¿quiénes son los dueños de la palabra? Pues según Pablo, la columna y apoyo de la verdad es la iglesia de Dios. Entonces nosotros ya somos dueños en esta manera. ¿Sí va? Es un presente de Dios a nosotros. Siguiendo el versículo 8. A donde quiera que se vuelve, da prosperidad, ¿sí ven? Y como una piedra preciosa cuando estás girando hacia dentro de la luz, ¿sí ven? La Biblia, cuando estás girándolo, viéndolo por maneras diferentes, por medio de la luz del mundo, por medio del Señor, por medio de su Espíritu Santo, puedes reconocer y tener prosperidad en los facetes diferentes que estás mirando la Biblia. Y Dios quiere que veas todo eso, para que puedas recibir la plenitud de su escritura, ¿sí ven? Es por eso que estamos tratando de ver cómo debemos consumir este libro. Queremos todo del Señor, ¿no? Proverbios 25 y versículo 2 dice: honra de Dios es encubrir la palabra, y honra del rey es escudriñar la palabra, ¿sí ven? Y cristiano, eres un rey de Dios, eres un sacerdote de Dios, los dos. Entonces, es a su honra si estás escudriñando la palabra de Dios. Por eso que estamos haciendo todo este serie, ¿no? Para que puedas ver esos facetes diferentes que dan prosperidad a ti y a otros y al Señor. La plenitud de la palabra de Dios, que vale más que oro, vale más que plata, vale más que diamantes, vale más que todo. ¿Sí? Esto es un tesoro verdadero, tanto como Jesús. Gloria a Dios. Okay. Y esto, para ser más simple, se llama sana doctrina.
¿Sí, ve? Vamos a Tito 2. Tito 2. Sana doctrina. Y vas a ver que sana doctrina tiene que ver con más que solamente entendiendo el libro. Es parte de esos facetes diferentes que puedes ver en la palabra de Dios. Tito 2 y versículo 1 dice: Tú, empero, habla las cosas que convienen a la sana doctrina, colon, ¿sí? ¿No miras? Los ancianos, que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. ¿Sí ves? La sana doctrina tiene que ver con su conversación, su testimonio, cómo comportas en este mundo cristiano. Pero también, versículo 7, dándote a ti mismo en todo, por ejemplo, de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Y tiene que ver con las palabras que dices, con lo que entiendes para que puedas responder a sus adversarios. ¿Sí? Entonces, todo eso es la sana doctrina. Y la razón por que Dios quiere darnos sana doctrina es este. Vamos a 2 de Timoteo 1. Y Dios quiere esto para todos sus hijos. 2 de Timoteo 1. Y versículo 7 dice: Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de cordura. Se quiere que muestras ese espíritu en su vida. ¿Sí? Eso es el fin del mandamiento para ti, cristiano. Versículo 13. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Lo tienes. ¿Sí? Sana doctrina comienza conteniendo las sanas palabras que salen de los labios del sabio de sabios que es el Señor. ¿Tienes la palabra? ¿Sí? Y es con esa sana doctrina que podemos mirar ahora esta figura, porque esto representa sana doctrina. La sana doctrina te enseña, es decir, Jesucristo sabemos que Él es el camino, ¿sí ven? Pero Él quiere enseñarnos para mostrar más de la forma, la estructura, la dirección de su camino, su senda de justicia. Y las enseñanzas, las instrucciones que Dios nos da aquí, ¿sí ven? Muestra claramente la forma, la estructura de ese camino para que podamos caminar ahí. Y también la sana doctrina existe para instituirnos en justicia, para mostrarnos cómo debemos caminar en este camino. Porque hay muchos que quieren correr y adelantar a Dios, y otros que están ahí gateando detrás de Dios, y Dios quiere que estés caminando con Él lado a lado, porque su yugo es suave y su carga es ligera. ¿Sí ven? ¿Cómo debemos comportar? ¿Cómo debemos vivir esa vida cristiana? ¿Cómo debemos caminar en este camino? La instrucción que existe en justicia tiene que ver con eso. Y eso es doctrina. ¿Sí? Entonces, conversación, entendimiento. Pero a veces sabemos, hermanos, que a veces salimos del camino. Y por eso también hay esa doctrina que reprende, que nos muestra claramente que estamos incorrectos. Pero no solamente eso, sino Dios también quiere corregirnos para que Él pueda guiarnos para entrar otra vez en su camino. Y el camino de Dios se ponía en rojo porque la sangre de Cristo fue derramado para salvarnos, ¿no? Y Él quiere que seguimos con Él. Gloria a Dios. ¿Verdad? La cosa triste hoy en día es que muchos entran a la puerta que es Jesús y después salen de su camino, ¿sí? Como es este cristiano aquí. Y sí, eres salvo, la sangre de Cristo te salvó, pero estás fuera del camino de Dios.
Y por eso, en lugar de cegando vida eterna, está cegando corrupción. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7 y versículo 13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que van por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y sabemos que para los perdidos eso es cierto. El diablo dio una senda muy grande, lleno de mentiras, lleno de falsedades, de vanidades, ¿sí? De iniquidad. Y muchos andan por eso, pero si entrase la puerta que es el Señor Jesucristo, ya eres salvo, gloria a Dios. Y entraste esa puerta estrecha, ese camino angosto. Pero la cosa es que ya eres un cristiano, gloria a Dios, eres salvo, renaciste. Pero no reconoces que después de esa puerta, el diablo está ahí listo para darte otra senda, aparte de la senda de rectitud, la senda de justicia que es del Señor. Y Él quiere guiarte para que sales como este cristiano aquí. ¿Sí ve? Y comienzas caminando otra senda con doctrinas falsas, con vanidades, con iniquidad, para que eres inútil para Dios y no estás cegando vida eterna, sino corrupción. Y la cosa triste es que hoy en día se pone tan loco, ¿sí? La gente se camina en esas sendas para tanto tiempo que cuando un creyente de la Biblia, un discípulo llega para mostrarles, vea, dar un poco de reprensión, para mostrarles que tienen que entrar el camino de Dios, ellos piensan que están tratando de decepcionarles o dar en contra porque caminaron en ese camino falso para tanto tiempo que ya piensan que eso es el camino y siguen ahí cegando corrupción. Es triste, solamente Dios puede darles arrepentimiento. Ellos tienen que reconocer que su senda no es la senda de Dios. Y si no reconocen, van a seguir en su mentira como quieren. Eso es hoy en día. Especialmente hoy en día. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Que más que nunca la sana doctrina es muy importante para que no eres confundido las personas. Segunda de Timoteo 4 y versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. ¿Y eso es por qué? El diablo está ahí, sembrando su falsedad por medio de esos maestros, y ellos les gustan eso y se van ahí, en lugar de la verdad. No quieren la palabra de Dios, que es doctrina sana. Ya vimos eso. Esto es la clave de todo. Si no tienes la Biblia, ¿sí ven? Tienes nada, básicamente. Es como no teniendo a Dios. Fue por la Biblia que conociste o podías saber que era el Evangelio de Cristo. Pero me está diciendo que la Biblia no importa. Hay un problema ahí. ¿No? Siguiendo, vamos a Tito 1. Tito 1. Tito 1 y versículo 9 dice: reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina, entonces para convencer a los sinceros que quieren recibir la palabra, gloria a Dios, y también convencer a los que contradijeren, es decir, mostrar a los insinceros que no creen, los incrédulos de la palabra que están contradiciendo, que son condenados porque están contra la palabra de Dios. Es porque esto existe. 10. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales conviene tapar la boca. ¿Sí ven? La sana doctrina existe para que ellos se callen. Tapa su boca con la verdad. Para que se callen. Gloria a Dios.
que trastorna casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Eso es su Joe Austin. Eso es usted de evangelistas, la mayoría. Buscando torpe ganancia. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y vea que Pablo dice, a veces tienes que reprender de una manera dura para tratar de que esta gente que están confundidos, ¿sí ve? Regresen al camino de Dios. A veces es necesario. ¿Ok? Manuel, ¿cuál es el punto de todo esto? Buena pregunta. Primera de Timoteo 6. Porque todo regresa a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6 y versículo 3. Estoy hablando con un muchacho en los Filipinas, en este momento sobre esto. Él está hablando de los pensamientos de Dios como si fuera que las palabras de Dios no muestran los pensamientos de Dios. Tratando de decir que la palabra no importa, y eso contradice la Biblia tanto que es increíble. Pero él dice que él cree la Biblia. Su problema es este. Primera de Timoteo 6 y versículo 3. Él no está escuchando a Pablo que dijo: si alguno enseña de otra manera y no se atiene a las sanas, si ves la palabra sana, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿se ve? ¿Se ve? La Santa Biblia, ¿se ve? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, gloria a Dios, hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres, de corrompido entendimiento y privados de verdad, y que tienen la piedad por granjería. Apártate de los que son tales. Vea eso. Y hoy en día estamos llenos de personas así. ¿Estás siguiendo la Biblia o no? ¿Sí, yo no voy a separar de hermanos de mucho, pero cuando tiene que ver con el Señor y el Evangelio, si están enseñando otro Evangelio o otro Jesús, yo no puedo tener comunión contigo. Con la Biblia, ¿sí ve? Tú vas a separar de mí porque no vas a gustar lo que estoy diciendo. Voy a leer eso y decir, vea, eres parte de versículos 4 y 5. Debes reconocer su situación. ¿Quién es usted para juzgarme? Bla, bla, bla. Yo soy nadie. Pablo está juzgándote. Si ve, eso suena como nosotros. ¿Quién es usted? Dios va a juzgarme, Dios va a juzgarme. Dios está juzgándote, eso que dice la Biblia. Tienes que arrepentir y poner su confianza en Jesús. ¿Sí ve? Si ve que la vida de un creyente básicamente no cambia, solamente está agregando más cosas así. Y están confiando en la palabra de Dios. Bueno, es con eso que ya quiero demostrar, okay, la plenitud de las Escrituras con un salmo muy famoso que es Salmo 23. Vamos a Salmo 23. Y vas a ver la diferencia entre un perdido, alguien que es salvo, alguien creciendo en la fe para ser un discípulo. Vas a ver esa diferencia por medio de la plenitud que puedes encontrar en Salmo 23. Y no vas a ver las cosas que voy a decirte. Si te digo y no lo entiendes, puede ser porque nunca leíste la Biblia. No estaba escuchándolo mucho para que pudiera recibir ese facete de este salmo. ¿Sí, tienes que ser un discípulo de Dios. Tienes que crecer en la fe para que puedas ver más. Y esto muestra la diferencia entre un cristiano por ahí y un creyente de la Biblia. ¿Sí, Salmo 23. Voy a leerlo primero y después vamos a exponerlo según estos 5 cosas aquí. ¿Okay?
Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma, guiarme por sendas de justicia por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Gloria a Dios. Y ese salmo es famoso porque es utilizado mucho en funerales, más que todo por los perdidos, porque tiene que ver con un poco sobre la muerte. Entonces puede ser que lean todo el versículo o comienzan con, o usan versículo 1 y versículo 4 y después hablan de que, este hombre o esta mujer que murió y descansó bien, está con el Señor, y después hablan un poco sobre su vida, y después de eso metan mucho psicología y ya, y no hablan nada sobre el salmo. Esos son los perdidos, ¿no? Bueno, siguiendo, el cristiano, vamos a leerlo otra vez. Y vas a ver que la diferencia entre alguien que es salvo y alguien que es perdido es que ellos van a importar más las palabras que están aquí. Y eso sigue cuando estás creciendo en la fe. Vas a ver más palabras en este salmo. Y eso afectará los facetes que puedes ver en este libro. Entonces, mirándolo para un cristiano, es decir, espiritualmente, vamos a ver esto. Jehová es mi pastor. ¿Sí ve? Sí, Él es su pastor. Si eres salvo, Él es el buen pastor, ¿no? Juan 10. Y tú eres uno de sus ovejas. Y después de eso hay muchos pastores que hicieron un mensaje sobre ovejas, cómo son con sus pastores y comparando eso a nosotros con Cristo. Gloria a Dios. Buen mensaje. Gloria a Dios. Hazlo. Si yo seguía así, gloria a Dios. Siguiendo, no me faltará. Vea que la Biblia no dice nada me faltará, porque eso tiene nada que ver con prosperidad. Dios va a darte todo lo que necesitas para que puedas estar contento en su lugar en su vida. Para que no sientes que faltas. Esa es la diferencia. Entonces, ese evangelio de prosperidad es una mentira. Pero siguiendo. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. La Biblia es como agua, la Biblia es como verduras y todo eso, ya vimos eso. Dios te dio la Santa Biblia para que puedas estar ahí, para que puedas reposar en Él y en su palabra. 3. Hará volver mi alma, y ya lo hizo cuando Él te resucitó espiritualmente. Guiarme por sendas de justicia por su nombre, ¿sí ven? La senda de justicia. Por su nombre es ¿qué? Jesucristo, el Señor Jesucristo. El único nombre que salva. Y por eso debes andar en las sendas de justicia que Él te dio, ¿sí ven? 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Es decir, este mundo impío es oscuridad espiritual. Si ves, estás andando aquí, pero no debes estar ahí temiendo el diablo y el mundo y su carne, ¿sí ven? Porque Dios está contigo en su corazón cristiano. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Tu vara, ¿sí ven? La palabra otra vez, otra referencia. Callado también. Pero eso requiere chequeando algunos versículos para ver eso. Es como Moisés con la vara de Dios, levantándole, cosas pasó. Siguiendo. 5. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y Dios te dio eso, una mesa llena de comida espiritual para ti adentro de este mundo impío. Y puedes accesarle, hablar con Él, tener comunión con Él en la iglesia local, estudiando su libro, recibiendo alimento espiritual. Ungiste mi cabeza con aceite, eso pasó espiritualmente cuando Dios te ungió con su Espíritu Santo, cuando Él te salvó, ¿cierto, cristiano? Y sí, uno de esos versículos puede predicar un mensaje completamente ahí. Eso es la aplicación espiritual, a veces es así. ¿Sí, verdad? Mi copa está revertiendo y Dios quiere que ¿sí ven? Tienes mucho agua viviente y que eso sale de ti, ¿sí ven? Se corre fuera de ti.
Estás mostrando su cristianismo a otros, ¿sí ve? Testimonio. 6. Ciertamente el bien, y Jesucristo es el bien, ¿no? Él siempre estaba haciendo bienes en el mundo. Él está contigo. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y un cristiano quiere eso, que Dios sigue con ellos, que Dios le da misericordia en este mundo, porque cosas pasan en este mundo. La vida no es fácil. Sí, Dios se salvó, gloria a Dios. Eso no significa que todo va a estar bien en su vida. Si crees eso, no entendiste lo que pasó con su Salvador. Porque Él sufrió, Él padeció en este mundo, viviendo una vida sin pecado. Y cristiano, sigues pecando a veces. No comparas a Él, ¿sí? Pero puedes pedir esto, que Dios con su bien y su misericordia, que Él se queda contigo todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová reposaré por los buenos días, porque en el fin cristiano vas a ir al cielo con Dios, vas a vivir con Él para siempre jamás. Gloria a Dios. Y eso es viéndolo espiritualmente, ¿sí ve? Yo estaba considerando más palabras, pero no todas, ¿sí ve? Yo estaba ignorando mucho ahí. Entonces vamos a mirarlo otra vez. Ahora vamos a verlo históricamente por medio de David, porque ya vimos que esto es un salmo de David, ¿sí ve? Y según históricos, esto fue escrito cerca del fin de su vida y vamos a ver por qué, pero también puede ser que fue escrito durante los momentos de que él estaba padeciendo por medio de Saúl. ¿Sí? Y vas a ver eso cuando estamos leyendo. Versículo 1. Jehová es mi pastor, no me faltará. Aplica a David como aplicaba a nosotros. 2 y 3. En lugares de hierba me hará yacer, juntos a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma, guiarme por sendas de justicia por su nombre. Y cuando David estaba corriendo de ese rey, ¿sí? Dios estaba protegiéndole en lugares de hierba y cerca de aguas de reposo, estaba ayudando en esos lugares. Él escondió en cavernas, cosas así. Y Dios hizo que David, él regresó a Jerusalén por fin para ser el próximo rey después de Saúl. ¿Sí, va? Y él guió a David por su nombre, porque Dios ya ungió a David, pero vamos a ver eso. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal. Okay. Vamos a ver esa cosa ahí. ¿Qué es la valle de sombra de muerte? ¿Qué es eso? ¿Sí? Vamos a Job 38. Job 38. Job 38 y versículo 16 dice, esto es Jehová hablando con Job, y Jehová dice, ¿has tú entrado hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Sí ve? Y la sombra de muerte es conectado con las puertas de la muerte, es conectado con el abismo, tiene que ver con lo que está debajo de nuestros pies en la tierra, es decir, la muerte, el infierno y también el paraíso, el seno de Abraham, tiene que ver con todo eso. Los profundos de la mar, ¿sí ve? Hay mucho ahí. Entonces ahora puedes ver porque hay algunos que piensan que esto fue escrito por David cuando estaba cerca de su muerte, porque él estaba llegando a su punto de morir y entrar por esas puertas, ¿sí? Y en el caso de David, él se fue al seno de Abraham, pero él tenía que caer hasta ese seno, ¿sí? En lugar de ir al infierno, los ángeles le llevaron a otro lugar. Bueno, Salmo 23, y por favor, deja su dedo en Salmo 23 porque vamos a estar ahí saltando ya. Versículo. Salmo 23 y versículo 5. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto pasó con David históricamente. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está revertiendo. Y su copa revertió por medio de los salmos, como este salmo que estamos leyendo.
Dios inspiró a David para escribir todos estos salmos. Gloria a Dios. Y dice, ungiste porque esto pasó en el pasado de David. Vamos a Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16 y vamos a ver que esto pasó físicamente con David en este momento. Primera de Samuel 16 y versículo 11 dice, y dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Porque Samuel estaba buscando, Dios dijo que uno de los mozos de Isaí va a ser el rey. Él chequeaba con todo, Dios dijo que ninguno de ellos. Entonces Samuel hace esta pregunta. Y él respondió, entonces versículo 11, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Él es un pastor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y él envió por él y metióle delante, el cual era rojo y de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungióle de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Y levantándose Samuel volvióse a Rama, ¿sí ve? Y eso pasó con David. Y vea que cuando fue ungido por aceite, el Espíritu Santo estaba con David. O sea, hay una conexión interesante ahí, ¿no? Pero bueno, siguiendo. Salmo 23 y versículo 6. Ciertamente viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y eso pasó con David. Mucha misericordia. ¿Sí? Podemos hablar de las misericordias fieles que Dios prometió a David en 2 de Samuel 7 y que también aplica a cristianos espiritualmente según Actos 13, según lo que Pablo predicó, pero eso es otro mensaje, se me entiendo profundamente. Si quieres saber, Actos 13, versículo 34, es donde Pablo habla de eso. ¿Sí? Entonces, cuando David está escribiendo eso, él no está mintiendo. Él es tipología de un cristiano porque la misericordia le siguió toda su vida. Dios decidió hacer eso para David, para ser un tipo de nosotros. Y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Y si chequeas algunos versículos en Ezequiel 40-48, vas a ver a David ahí, en la casa de Dios, en ese templo en el milenio. Por eso es en el futuro. ¿Sí, no? Pero hay más. También a la aplicación profética, ¿no? Y hay dos. Primero, vamos a ver el santo en la tribulación. Salmo 23. Salmo 23 y versículo 1. Jehová es mi pastor, no me faltará. Si ves, estamos girando ese piedra preciosa, ¿cierto? Viendo dos facetas diferentes. Y cada vez estamos considerando más palabras para recibir más entendimiento. Jehová es mi pastor, no me faltará. En la tribulación ellos van a estar ahí diciendo eso. Porque no van a tener comida, no van a tener casi nada. Y van a pensar así, gloria a Dios. 2. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué son estos lugares de hierba? ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Si ve, estamos agregando. Yo no sé lo que es, entonces tengo que comparar versículos, mirar los contextos de cada uno, ¿sí ve? Para recibir entendimiento. Ezequiel 34. Estamos conectando todo, ¿no? Oh, yo sé que es un lugar de... ¿Estás seguro que sabes lo que es eso? Puede ser que hay más que solamente lo que estás pensando. Debes chequear lo que Dios piensa de esa frase, lo que Dios piensa de esa palabra. ¿Sí ve? Eso es la diferencia. Si asumes que sabes lo que es, o yo sé que es la eternidad, ¿estás seguro? ¿Cuál es la definición según Dios?
Si te digo que es un lugar, no vas a entenderme para nada, pero la Biblia muestra eso, porque el Altísimo, Él está habitando en la eternidad. Eso suena muy diferente que este concepto que tiempo que nunca comienza y nunca termina, ¿cierto? Muy diferente. Pero nunca chequeaste lo que pensó Dios sobre este asunto, ¿sí ven? Y por eso hay cosas que no puedes recibir por medio de la palabra de Dios. Ezequiel 34 y versículo 14. En buenos pastos las apacentaré. Esto es Jehová hablando a Israel por medio de Ezequiel. Y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas en los montes de Israel. Entonces, si lees ese contexto, vas a ver que esto tiene que ver con la segunda venida y el milenio para Israel. Entonces, eso se refiere en Salmo 23 a algo que Dios va a hacer para ellos en el futuro. Y ellos, esos santos en la tribulación, están esperando a Jehová para que eso pase en su vida. Gloria a Dios. ¿Sí va? Salmo 23. Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Okay. Vamos a mirar esta valle de la sombra de muerte otra vez, porque hay más que una definición. Vamos a Job 10. Job 10. Job 10 y Isaías 9, por favor. Job 10. ¿Sí ve la diferencia en la aplicación espiritual y los restos? Los restos requieren que abres la Biblia más. Qué concepto tan grande. Ok, Job 10. Job 10 y Isaías 9. Algo perdido en estos días, hermano. Estás perdiendo sabiduría. Eso es su culpa, no es de Dios. Él te dio todo aquí. Pero es la honra de un rey de escudriñar la palabra, ¿sí ve? Job 10 y versículo 20 dice, y acuerda que Job vivió en Uz, que es Edom, hablando de la tierra donde él estaba, y él estaba diciendo, capítulo 10, versículo 20, mis días no son una poca cosa, cesa pues y déjame, para que me esfuerce un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra. ¿Hay un lugar en esta tierra que es sombra de muerte? 22. Tierra de oscuridad y tenebrosa sombra de muerte, donde no hay orden y que resplandece como la misma oscuridad. Esto puede ser infierno, parece el abismo, puede ser, comparando versículos. Isaías 9 y versículo 1. Isaías 9 y versículo 1 dice, aunque no será esta oscuridad semejante a la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, ni después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de las naciones. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces parece que refiere a lugares en el Jordán, en ese monte, en ese área de Israel. Hay un lugar que se llama la sombra de muerte. ¿Sí ven? Vamos a ver mucho comparando versículos sobre sombra. ¿Okay? Vamos a Isaías 16. Isaías 16. Isaías 16 y versículo 1. ¿Sí ven? Ahora estás viendo, perdido, salvo, creciendo en la fe, aprendiendo más. ¿Okay? Isaías 16 y versículo 1. Enviar cordero al
enseñoreador de la tierra, desde la piedra del desierto al monte de la hija de Sión. Y eso es interesante, esa piedra se llama Sela. ¿Ya? Eso es un lugar en la tierra. Un lugar que Jesucristo, él está hablando de eso en Mateo 24, si leíste eso también. Entonces, cosas de la tribulación. 2, versículo 2. Y será como ave espantada que se huye de su nido. Así serán las hijas de Moab a los vados de Abnón. Toma consejo a su juicio. Pon tu sombra en el mediodía como la noche. ¿Sí? A la oscuridad. Esconde los desterrados, no descubras al huido. Ellos van a correr a la tierra, según Revelación 12, corriendo de Satanás. Y la tierra va a proteger a Israel en ese tiempo. Por eso Jesús dijo que deben correr a los montes de Judá. Mateo 24. Pero bueno, después de tiempo, ¿no? Moren en ti, versículo 4. Moren en ti mis desterrados, oh Moab. Séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el chupador fenecerá, el destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra. Y eso conecta a Revelación 12, conecta a Dios destruyendo al anticristo, el diablo siendo enterrado, todo eso. ¿Sí? Destruidor se refiere al anticristo, ¿no? Si sabes. Si leíste la Biblia, entiendes eso un poco, ¿sí? Tienes que al menos leerlo una vez y escucharlo mucho. Vas a reconocer esas palabras y pensar en esas cosas, ¿sí? Salmo 23. Salmo 23. Versículo 5. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y el santo en la tribulación. Dios va a proveer para sus necesidades en ese tiempo. Y hay muchos angustiadores cerca de ellos porque es el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Verdad? Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa se revertiendo y van a recibir el Espíritu Santo. No son renacidos, pero tienen Espíritu Santo. Eso es otro estudio. ¿Cómo es que eso pasó? Eso pasó en el Antiguo Testamento también. ¿Verdad? Cuando renaces, el Espíritu Santo se queda en su alma para siempre jamás. Eso es salvación. Y hay una diferencia ahí, pero otro estudio, viendo contrastes de esa manera. Siguiendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová reposaré por luengos días, y en el milenio van a vivir luengos días, mucho más que 100 años, ¿verdad? Y el templo de Dios, la casa de Jehová estará ahí, y ellos van a reposar ahí. Gloria a Dios. Pero eso no es todo. Porque también proféticamente este salmo se refiere al Señor. Acuerda que esto fue escrito casi 1000 años antes de que Cristo llegó. Entonces se refiere al futuro, es profético en esa manera. A Jesús también. Manuel, ¿cómo es que sabes eso? Vamos a Juan 5 y Actos 2. Juan 5 y Actos 2. Y cristiano, cuando estás creciendo en la fe, debes escuchar lo que Jesús dice aquí. Esto es más importante que todo lo que ya te enseñé. Juan 5 y versículo 39. Que no quieres ser como los fariseos a quienes él está hablando. Y Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque estaba diciendo a los fariseos, no quieres recibirme. Dice que sigues la palabra, pero la palabra habló de mí. Y cuando estás escudriñando las escrituras, debes buscar a Cristo más que todo, ¿sí? Porque Él es el camino. Si miras a Él, y vas a ver esto, si miraste a Cristo primero, pudiste ver todo esto después.
porque Él cumple cada palabra ahí. Todas las palabras. ¿Cómo hace Manuel? ¿Ya? Vamos a Actos 2. Actos 2. Y aquí el Espíritu Santo nos dio una regla por medio de Pedro, que podemos utilizar cuando estamos escudriñando las Escrituras. Actos 2 y versículo 29 dice: varones y hermanos, y Pedro estaba predicando sobre el Salmo 16, entonces él está diciendo aquí: varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría a Cristo, que se asentase sobre su trono, y eso tiene que ver con la promesa en 2 de Samuel 7, que incluye las misericordias fieles de David. También Dios prometió eso, que el Cristo es el hijo de David, sabemos eso, Jesús es el hijo de David físicamente. Siguiendo. Viendo esto antes, hablando del Salmo 16, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción, y eso es de Salmo 16. Porque sabes que eso no pasó literalmente, históricamente con David. Su alma no fue al infierno antes de que él escribió Salmo 16. Pero él estaba profetizando sobre el Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un salmo de David y hay cosas ahí que pasan o están en ese salmo que no podía pasar históricamente con David, puede ser que ese salmo tiene que ver un poco sobre el Mesías también. Eso es la regla, ¿no? Okay. Vamos al Salmo 23. Salmo 23. Una cosa rara, hermanos. Salmo 23 está en la mitad del Salmo 22 y Salmo 24. Manuel, eso no es raro. Sí, es raro. Yo entiendo que el orden es correcto, hablando de los números, gloria a Dios por eso. Pero muchos saben que Salmo 22 tiene que ver con lo que pasó en Calvario. Y muchos saben que Salmo 24 tiene que ver con lo que va a pasar con Jesucristo siendo el Rey de Reyes y todo eso en el milenio. ¿Entienden eso? Pero no entienden por qué Salmo 23 está ahí. Está ahí porque esto tiene que ver con algo que pasó en la mitad de Calvario cuando Jesús estaba siendo crucificado y su glorificación para ser el Rey. Esto tiene que ver con el tiempo que Jesús estaba en el seno de Abraham. ¿Verdad? Versículo 1, para que lo veas. Jehová es mi pastor, no me faltará. Obviamente Jesús pensó así. En lugares de yerma me hará yacer, juntos a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma, guiarme a por sendas de justicia por su nombre. Y parece que escribí el versículo incorrecto, lo siento. Versículo 2. Esos aguas de reposo, ¿a dónde están? ¿Cierto? Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18 es un salmo del siervo de Jehová de David. Versículo 15. Y aparecieron las honduras de las aguas, y descubriéronse los cimientos del mundo por tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Cuándo fue que Dios hizo eso con David? Si lees, puedes ver que eso tiene que ver con el alma de Dios. Esa sombra de muerte que es el abismo, ¿sí ven? Pero eso pasó con el Mesías. Aguas de reposo. Sabemos según Lucas 16 que tienes el infierno, hay una cima y esa cima es llena de agua. Y después tienes el seno de Abraham. ¿Sí? Y Jesús estaba cerca de esas aguas de reposo y fue sacado de ahí porque él resucitó. Gloria a Dios.
Salmo 23 y versículo 4. Esa es la diferencia entre creyentes de la Biblia y el resto, si querías saber. Dios va a seguir dándote más, hay más facetas en ese libro. Esta piedra preciosa que es la palabra de Dios. Esta olla que Dios te dio como un don, un regalo, un presente de Él a ti. ¿Lo valoras? Si lo valoras, Dios va a mostrarte esto. Dios va a guiarte para que estás en una iglesia local que está buscando todo eso. Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. O ya vimos que también se refiere al abismo, ¿cierto? Y todo lo que está ahí. Pero también Jesús cumplió esto en parte físicamente en la tierra. ¿Okay? Ya vimos Isaías 9, ¿no? Que luz llegó a esa sombra de muerte. Luz. ¿Quién es Jesús? Jesús es la luz del mundo, ¿no? Vamos a Mateo 4. Mateo 4 y versículo 14 dice, hablando de Jesús, ¿okay? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Y Dios llegó, Jesús llegó para ser una luz para nosotros los sentidos. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Jesús cumplió ese versículo en Isaías 9 en parte en su primera venida en ese ministerio. Y sabemos cuando Él estaba ahí en la sombra de muerte, Él estaba confiando en Jehová. ¿Sí ve? No tenía temor, no estaba preocupado de nada, porque confiaba en su Padre. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Y eso fue cumplido en su primera venida, eso fue cumplido cuando se fue al seno de Abraham también. Dios estaba con él. Porque Jesús confiaba en Dios. Es ese mismo fe, sabiendo que Dios va a resucitar, es por esa fe cristiano que eres salvo. Eso es la fe de Cristo, que Dios te dio como un don gratuito. Por eso eres salvos por la gracia. Ahora estamos, ¿sí ven? Más entendimiento. Versículo 5. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y cuando él estaba en el seno de Abraham, alrededor de Jesús son todos que están en el infierno. Jesús predicó a los espíritus malvados contra él cuando él se fue abajo también. Primera de Pedro 3. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa se revertiendo. Y esto es un estudio más profundo, pero el alma de Jesús estaba ahí y el Espíritu de Jehová regresó, se juntó con él ahí y por eso él podía ser levantado. Y eso fue la manifestación del Espíritu Santo en esa manera, viendo eso, pero eso es complicado. Sabemos que en el bautismo de Jesús, que el Espíritu de Dios descendió, ¿sí ven? Encima de Jesús, usa eso. Sabemos que eso pasó también. Mucho ahí. Y su copa estaba revertiendo. ¿Leíste los evangelios? Jesús siempre hizo bien, siempre. Siempre estaba dando compasión, siempre estaba tratando de ayudar a alguien. Siempre habló la verdad, siempre habló la verdad con gracia y con amor. Su copa estaba revertiendo. Él tenía el Espíritu de Dios sin medida, ¿sí ven? Cuando Jesús estaba aquí, Él era el Espíritu de Dios encarnado. Cuando viste a Él, viste al Espíritu Santo. ¿No? Eso es herejía, Manuel, ¿estás seguro? Porque Jesucristo es la divinidad de Dios corporalmente. Siguiendo. Versículo 6.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Y sabemos que cuando Jesús resucitó, Él nunca va a morir otra vez. Él murió una vez y ya, va a vivir para siempre, jamás. En la casa de Dios. Él es la casa de Dios, Él va a estar en el templo de Dios, en el milenio y todo eso, en la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Así ve, Él cumple todo, cada palabra ahí. ¿Viste a Jesús? Y si puedes ver a Jesús, viendo a Él en su angustia, puedes ver el santo de la tribulación, ¿sí ve? Cuando piensas en Jesús, puedes pensar en David, porque David vivió un poco de eso también. Y también usted cristiano, porque debes estar ahí padeciendo para Dios, porque estás viviendo piadosamente para Él. ¿Sí ven? Los que viven piadosamente para el Señor, ¿sí ven?, van a recibir persecución. Eso es garantizado en la Biblia. Vas a sentir un poco de esto. Vas a entender un poco más sobre el Señor. Salmo 26, parece que tenía otra cosa para mostrarte. Salmo 26, Salmo 27, hablando de versículo 6. Otro salmo de David. Solamente voy a leer los versículos y vas a ver a Jesús ahí. Jehová es mi luz y mi salud, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me favoreceré? Cuando acercaron sobre mí los malignos para comer mis carnes, mis angustiadores y mis enemigos a mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo sobre mí, estás pensando en el Calvario, ¿verdad? No temerá mi corazón, aunque se levante guerra sobre mí. Yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para ver la hermosura de Jehová y para buscar en su templo. Y ahora Jesús está en la diestra de la majestad. Versículo 10. Porque mi padre y mi madre me dejaron, y Jehová me recogerá. Él confiaba que Dios va a recogerlo de ese lugar. El Señor va a sacarlo, ¿sí ve? Va a resucitar, recogerle de ese lugar. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y quien habla calumnia. Si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ves bien, bondad. Espera, Jehová, esfuérzate, y esfuércese tu corazón, y espera a Jehová. ¿Estás esperando en Jehová? Tanto como Jesús. Si no eres, puede ser porque no eres salvo, no estás confiando en Dios, no estás confiando en el Hijo de Dios. ¿Sí ven? Confié en Jesús tanto como Jesús estaba confiando en Jehová. Y es por esperando en Él y no en mí que soy salvo. Es lo mismo para ti. Bueno, y ahora puedes ver la diferencia en un creyente de la Biblia y los restos por ahí. El creyente de la Biblia va a mostrar un poco de estas cosas también. Va a tratar de darte un poco más que solamente la parte espiritual para un cristiano, porque hay más ahí. ¿Verdad? Puede ser que no puede darte todo, porque como ves, eso toma mucho tiempo. Para 6 versículos, vea todo eso. ¿Verdad? Y haciendo de una manera buena para conectar todo y seguir la prédica, para exhortar bien y todo eso, eso requiere tiempo. Pero a lo menos va a hablar de esas cosas, va a mencionarlo un poco, va a decir, esto tiene una aplicación a la tribulación de un versículo. Y decir, puedes verlo después si quieres. Porque tengo que seguir aquí exhortando a los hermanos para vivir para Dios. Tratando de empujar ese punto espiritual, ¿sí? Y bueno, eso es utilizando contexto y comparación y contraste juntos, mirando esas 3 aplicaciones para recibir más entendimiento sobre algunos capítulos, salmos en la Biblia.
es decir, consumiéndolo en la manera de estudiar. Pero tenemos una cosa más para ver, que son los temas. Entonces vamos a comenzar con esa tercera manera de estudiar, que son temas, en la próxima clase. Y vamos a comenzar con el tema más simple y seguir agregando, hasta que usted puede ver todo esto sin mí. ¿Sí, ve? Porque ¿sabes qué? Dios me mostró esto por otros hermanos, por él directamente, etcétera, la combinación. Y Dios quiere seguir haciendo eso con cada cristiano, no solamente conmigo. Pero sí requiere que tienes algunas cosas correctas. Temas básicas, doctrina básica, y sigues agregando, porque sus cosas complejas no pueden contradecir las cosas simples, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con eso en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. ¿Sí? Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros un ejemplo de la plenitud de las Escrituras. La verdad, Señor, es que lo que me diste, Señor, en este momento, lo que está dando por medio de mí a los hermanos aquí, es solamente una cosa pequeña de lo que tienes para todos, porque su entendimiento, Señor, de la Escritura es infinito. Ayuda a nosotros a valorar lo que tienes para nosotros, para que estamos ahí como reyes escudriñando las Escrituras como usted quería. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.